Buenas tardes con todos chicos. Vamos a trabajar el día de hoy la clase de ciudadanía. ¿Me ayuda por favor, señor John Tor? Leo todo, Alicia. Ajá, Tor. Fundamentos sociales del Ecuador, lo afroecuatoriano y lo montubio. La población negra o afrodescendiente llegó desde el África en condición de esclava para trabajar en América y reemplazar a los indios que habían muerto en grandes cantidades, todo debido al maltrato y a las enfermedades. Ya listo. Para trabajar esto, la anterior clase vimos lo mestizo, ¿no es cierto? Estamos viendo fundamentos sociales del Ecuador. Primero trabajamos lo indígena, luego lo mestizo y ahora lo afroecuatoriano y lo montubio. A ver, señor Dylan Tipán, ¿qué entendió sobre lo mestizo? ¿Qué era el mestizaje? Disculpe, Licen, ¿Qué es el mestizaje? el mestizaje es ¿qué le digo? Es no es una cultura, No ha estado en la anterior clase, deben estar atentos chicos. Señorita Vivian Inlago. Es una mezcla entre razas. Ya, muy bien. En América, ¿qué significado tuvo o cómo se dio este mestizaje? A ver, señor Aguirre, por favor. O sea, se dio eso de que se dio, o sea, fue un proceso que se dio con la colonización y la conquista de América, eso. Ujú, perfecto, ¿no es cierto? Fue un proceso primero. Yo les decía en la anterior clase porque era un proceso, porque se fue dando de a poco, no fue que un día fue la conquista y al siguiente ya fuimos mestizos, no, ¿no es cierto? Fue un proceso. Ya, muy bien, señor Aguirre. Anotar a las participaciones, señor Jonathan, muchas gracias. Ya, entonces, esta clase vamos a ver fundamentos sociales del Ecuador, en lo afroecuatoriano y lo montubio. Como ustedes pueden ver aquí en esta fotografía, primero vamos a ver lo afroecuatoriano. ¿A qué se refiere? A la población negra que está en nuestro país, ¿no es cierto? O afrodescendiente, quiere decir afrodescendiente, población que desciende de los esclavos que trajeron de África. ¿Quiénes trajeron estos esclavos? Los españoles, ¿no es cierto? Cuando vinieron a conquistar América. ¿Y cuál fue la razón que trajeron población esclava de África? Los trajeron para trabajar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la población indígena estaba siendo sometida a trabajos de explotación, ¿no es cierto? Y moría mucha gente, no solo por la explotación, sino también por las enfermedades que trajeron los españoles acá. Este tema también ya habíamos, creo, tratado antes, cuando yo les decía que les ponía el ejemplo el virus que estamos enfrentando ahorita, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Que la población no tenemos anticuerpos o defensas en contra de estos virus. Lo mismo sucedió anteriormente con la población indígena. No tenían defensas sobre las nuevas enfermedades que trajeron los españoles, por lo cual mucha gente moría, ¿no es cierto? Incluso con una gripe. La gripe ahora, usted va a la farmacia, compra alguna cosa o toma limonada, alguna medicina natural que nos dan nuestros padres, ¿no es cierto? Y usted se cura. Sin embargo, antes no tenían conocimiento de qué tomarse. Tal vez nosotros igual en un futuro ya el COVID ya sea algo normal, ¿no es cierto? Que nos dé en algún momento, vayamos a la farmacia o tomemos alguna medicina natural y nos sanemos. Sin embargo, antes tampoco tenían conocimiento de esto, ¿no es cierto? Así como hoy. Y murió muchísima gente. Y como se quedaron con pocas personas, poca población para el trabajo que ellos necesitaban, reemplazaron al trabajo del indígena por el trabajo de los
africanos de la población afro que trajeron de África, ya que tenía mucho más fuerza, ¿no es cierto? Como ustedes saben, mucho más, los indígenas eran mucho más pequeños, los afros son mucho más altos, mucho más fuerza, ¿no es cierto? Y podían trabajar en lo que los españoles requerían, ¿sí? Entonces vayamos poniendo atención, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor, me ayuda, señor Lobato. En octubre de 1553, un galeón que transportaba personas esclavizadas provenientes de Guinea Señor Lobato, y ¿sí le escuchan bien o soy yo? que Mi internet está viajaba mal. entre Panamá No se le escucha bien. Señor No, Lisa, Lobato, no se le escucha bien. su internet está mal. Por favor, ayúdeme y alguien cayó más. en las Ya, Tiene que ya. ¿O de quién? Atacama y Ay, Esmeralda. 7 hombres y mujeres fueron y se aventaron espérame, ya le voy a silenciar al señor. en Listo. Señorita Leo, Lisa. Mejía, ya sí lea, por favor. Liz. En octubre de 1553, un galeón que transportaba personas esclavizadas provenientes de Guinea y que viajaban entre Panamá y Lima, encalló en las costas de Atacames, Esmeraldas. 17 hombres y 6 mujeres escaparon y se adentraron en el continente. Fueron los primeros habitantes afros del país. Estos vivieron en libertad junto a indígenas de la zona. Los Cayapas, con el tiempo conformaron la República de los Zambos de Esmeraldas, que buscó un reconocimiento en las autoridades, quienes se negaron por considerar a sus miembros un ejemplo peligroso para otros negros esclavizados. Ya, muy bien. Ya, ver, vamos a señorita Angie Cedillo. ¿Por qué los españoles trajeron población afrodescendiente, afro? Dicen, no le escuché. ¿Por qué los españoles trajeron a la población afro a nuestra América, ¿no? A poblar América. No, ya ve que no están poniendo atención. Señora Ariel Arriaga. Presente, Lisen. ¿Cuál fue la razón de que los españoles trajeran a las personas de África como esclavos, no? De venta, era para venderlos. No. No. ¿Cuál fue la razón? A ver, Yo- ¿quién yo- sí puso atención? Carmen Bonilla, diga, para que le escuchen. A reemplazar a los indios que morían en las haciendas por maltratos y enfermedades. Ujú, a reemplazar el trabajo de las personas aborígenes, de los indígenas, ¿no? Ya que morían por enfermedades, por la explotación. Me mato hablando y no ponen atención, chicos. Darame poniendo una nota baja de actuación, señor Jonathan. Ya, entonces, aquí en esta diapositiva nos habla en cambio ya de por qué o cómo se fue poblando América, ¿no es cierto? Porque, ¿qué sucedía? Venían barcos con esclavos, con personas de África, ¿no es cierto? Personas afro. Y estos barcos no venían poquitos, ¿no es cierto? Venían muchísimos y pocas personas podían escaparse, como aquí nos dice, ¿no? Se escaparon, mire, 17 hombres y 6 mujeres. Entonces, de poco a poco se fue poblando nuestra América. En el caso de Ecuador tenemos 2 zonas específicas donde se situaron la población afro, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me puede decir cuáles son estas zonas?
Yo, Licen, en Esmeraldas y en el Valle del Chota. Muy bien. Poblaron la parte de Esmeraldas, ¿no es cierto? Y también poblaron el Valle del Chota. Cada una de estas poblaciones provienen de África, ¿no es cierto? Pero cada una actualmente tiene sus propias características, ¿no es cierto? Inclusive en la música. Por ejemplo, ¿qué música se destaca en la costa, en Esmeraldas, y qué música se destaca en la sierra? ¿Quién sabe? Dicen en Esmeraldas la bomba y la bomba, sí. No, en Esmeraldas no es la bomba. Es la marimba. La marimba. Dicen en Esmeraldas la marimba y en las sierras, o sea, como decir en el Valle del Chota, es la bomba. Ya, muy bien. Dirán los nombres para que les anote el señor Jonathan, o no sé si es que sí está mirando. Ya. Sí, muy bien, chicos. En Esmeraldas se destaca por la marimba, el instrumento, ¿no es cierto? El instrumento musical, y en la sierra se destaca la bomba, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Entonces, cada uno tiene incluso su diferente forma de hablar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la sierra, usted puede, cuando le escucha hablar a un afroecuatoriano de la sierra, eh, lo reconoce rapidito porque va a arrastrar mucho más la R, ¿no es cierto? Ya, vamos a la siguiente diapositiva. A ver, me ayuda el señor Anderson Tanicuchi, por favor. Ya, a ver. La liberación de personas esclavizadas ocurrió en 1851 en el gobierno de José María Urbina, pero es solo con la Revolución Liberal que este pueblo adquirió la condición de ciudadanía con exceso de derechos. Sin embargo, ya. Sin embargo, por la condición de personas esclavizadas ocurrió en 1851 en el gobierno de José María Urbina, pero es solo con la Revolución Liberal que este pueblo adquirió la condición de ciudadanía con acceso a derecho. Sin embargo, por la condición de marginalidad a la que fueron relegados, han vivido en la pobreza hasta nuestros días. Pese a las difíciles condiciones de vida, su cultura le traían en su alma y en su pensamiento, lo que le reconectaba con sus orígenes. Perdieron su idioma, no así su música, uno de los elementos culturales de su identidad. Ya, muy bien, chicos. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, los afrodescendientes en América no tenían derechos, ¿no es cierto? Ellos llegaron como esclavos y eran tratados como tal. Ustedes saben que los esclavos no tenían ni siquiera condición de ser humano, ¿no es cierto? Eran tratados como un objeto de trabajo, peor que un animal, ¿sí? Entonces, poco a poco fueron ya peleando por sus derechos, ¿no es cierto? Y es así que nos dice que la liberación de personas esclavizadas se dio en 1851 en el gobierno de José María Urbina. Entonces estamos hablando prácticamente de las personas afroecuatorianas, ¿no es cierto?, de nuestro país. Nos dice aquí también que ahí se dio esta ley, pero en la Revolución Liberal es cuando este pueblo, el pueblo afrodescendiente, adquiere la condición de ciudadanía, ¿no es cierto? Y con eso nos dice también que acceden a muchos derechos. También nos dice aquí que, sin embargo, la condición de marginalidad a la que fueron relegados les ha llevado también a vivir mucho tiempo en la pobreza, ¿no es cierto? Hasta nuestros días. También podemos decir que no es solo la población afroecuatoriana la que vive en la pobreza, sino en general en nuestro país. Siempre hemos visto que hay altos índices de pobreza que no se debe a que la gente no es trabajadora, ¿no? Sino se debe más bien a la corrupción que existe desde las personas que nos gobiernan, ¿no es cierto? Aquí nos dice, pese a las difíciles condiciones de vida, su cultura la traían en su alma y en su pensamiento, lo que les reconectaba con sus orígenes. Sí, entonces aquí nos dice claramente que el pueblo afrodescendiente ha guardado su cultura desde siempre, ¿no es cierto?
Principalmente se destacan, aquí nos dice, por su idioma, por su música y los diferentes elementos de su identidad. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces tendrán clarito, chicos, que la liberación de los esclavos se dio ¿en qué año? 1851, pero que alcanzaron sus derechos y fueron ya ciudadanos con la Revolución Liberal. Vamos a ver también acerca del pueblo montubio. ¿Me ayuda, por favor, señorita Daniela May? El pueblo montubio es el pueblo del agro costeño que surgió de la mezcla entre blancos, indios y negros, que se da en el litoral desde el siglo XVI, producto de la llegada de indígenas que huyeron de las haciendas serranas. Otros grupos ya vivían ahí. La mezcla de diversos grupos étnicos dio origen a su color de piel, morena, con matices hacia el blanco o negro, según la mezcla. Ya, muy bien. A ver, ¿quién me dice a qué población de la costa llamamos montubio? ¿A los manavitas? O sea, en toda la costa se conocen como montubios. ¿A Sí, es quién? verdad, dicen. En la costa, iba a decir eso, pero es que alcé la mano y no se dio cuenta. A ver, señora Arriaga, ¿quiénes son los montubios? O sea, todos los costeños, o sea, en Esmeralda no hay muchos. O sea, los que son del campo, en Guayaquil y todo, en el Manabí, en todas esas partes de ahí hay full montubio. Ya, pero ¿quiénes son los montubios? Como quiénes son, como Liz. No, Dicen nadie. las personas que viven, o sea, las que están en la ciudad ya no se consideran montubios, sino las que viven en el campo, así, donde hay Yes. bananeras, todas esas retiradas así de la ciudad. Muy. Los montubios se consideran a las personas que trabajan en las haciendas, ¿no es cierto? ¿Cómo llaman allá? Los recintos. ¿Sí ha visto usted ese programa, Mi Recinto? Sí, Usted lo Liz. ve, ¿cierto? Ya, entonces, ellos caracterizan a las personas montubias, ¿no es cierto? Como decir ya, en la sierra llamamos indígenas, ¿no es cierto? En la costa se llaman montubios. Y Ah, ya aquí nos entendí. dice claramente, el pueblo montubio es el pueblo del agro costeño. Agro quiere decir personas que trabajan en el campo, ¿no es cierto? En la agricultura, como nos dijo la señorita Quesada. Personas que trabajan en el campo, muy bien. Porque los de la ciudad ya no se consideran montubios. ¿Qué dicen que son? Mestizos, ya poco más que son blancos, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos dice que surgen de la mezcla entre blancos, indios y negros, ¿no es cierto? Y que se da en el litoral en el siglo XVI. Entonces, las personas montubias, el pueblo montubio se ubica en toda la costa ecuatoriana, ¿no es cierto? Y como les digo, son las personas que están en el campo, en los recintos, trabajando la tierra, ¿no? También nos dice que la mezcla de los diversos grupos étnicos dio origen a su color de piel morena, con matices hacia el blanco o negro según la mezcla. Entonces, como les digo, es la población indígena, ¿no es cierto? De la costa, la población que trabaja el campo, la población que vive en los recintos. Muy bien. Vamos a seguir con el pueblo montú. A ver, me ayuda, por favor. Yo, Lisa. Ya, siga, por favor. Los montubios se asientan en las riberas de los ríos del trópico de las provincias de Manabí, los ríos Guayas, Santa Elena, El Oro, Santo Domingo de los Áchilas. Comparten su territorio con pueblos nativos de la costa y viven junto a asentamientos de población negra. Su principal actividad económica es la agricultura de banano, café, cacao, arroz.
además de la ganadería y la explotación de bosques, conjuntamente con la artesanía en paja, toquilla, tagua y otras fibras naturales. A esto se suma la pesca de agua dulce. Ya, muy bien. Entonces, como ustedes pueden observar, el pueblo Montubio se ubica en toda la costa ecuatoriana, ¿no es cierto? Este pueblo Montubio, al igual que los indígenas, tienen diferentes tradiciones. ¿No es cierto? Ustedes, la mayoría, yo creo que conocen, ¿no es cierto?, de la costa ecuatoriana. Y tienen familiares allá y han participado de diferentes eventos. Por ejemplo, el Montubio maneja muy bien los caballos, ¿no es cierto? Se destaca por los amorfinos, mire, como aquí usted puede ver, ¿sí? Y bueno, es una población, como les dije, que se dedican a la agricultura, principalmente, como usted puede observar, banano, café, cacao, ¿no? Arroz. Y también nos dice a la ganadería. Otra actividad en la que se destacan es la explotación de bosques, aquí nos dice, ¿no? Y en diferentes tipos de artesanías, en paja, toquilla, tagua y otras fibras naturales. Ya, a esto también se le suma la pesca, mir. Claro, si hablamos de pueblos de la costa, no podemos dejar a un lado la pesca, ¿no es cierto? Está muy relacionado con eso. Entonces, esto está clarito, ¿no? Ya, ¿me ayuda, por favor? A ver, ¿quién? Kevin Espinosa. Los montubios cuentan con una identidad cultural propia que se expresa en su música, baile, vestimenta y fiestas únicas como el rodeo. A nivel social se trata de una cultura patriarcal donde el varón manda en el hogar, aunque es la mujer quien está a cargo del sostenimiento afectivo de los hijos, pero sin poder de decisión. Los montubios son excelentes jinetes y muy hábiles con el machete. Ya, muy bien. Entonces, como yo ya les había estado mencionando, ¿no es cierto? Que los montubios también tienen su propia identidad, su propia cultura y sus propios también eventos donde ellos expresan, ¿no?, su cultura, como ya les había dicho. Ahí tienen la foto de los amorfinos, manejan muy bien los caballos, como ahí dice, manejan muy bien el machete, ¿no es cierto? Son hábiles con el machete porque la mayoría de cultivos que manejan allá deben utilizar el machete, ¿no es cierto? Como por ejemplo el banano, yo qué sé, inclusive también la caña. También allá hay muchos lugares donde ellos tienen que ir quitando la maleza, ¿no es cierto? Y cómo se abren camino con el machete. Ya manejan muy bien este tipo de herramientas. Aquí nos dice también que es una sociedad patriarcal donde predomina la voz del varón, ¿no es cierto? Sin embargo, yo pienso que ahora en la sociedad que vivimos ya hay mucho más igualdad, ¿no es cierto? Pero sin embargo aquí nos dice este tipo de ideas. No sé, alguien que viva en la costa, si me puede dar una opinión acerca de este tema. La señorita Cedillo estaba por la costa que le vi ahí. ¿Cómo le dice? Acerca de esta idea que nos dice que es una cultura patriarcal donde manda en el hogar manda el hombre. ¿Quién quiere opinar acerca de esto? ¿Se mantiene o ya ha cambiado? De lo que mis familiares que he visto, creo que 50-50, hombre y mujer. Pero hay otros que como piensan diferente y todo eso, el hombre manda, según. Ya, muy bien. Entonces sí ha ido cambiando un poco, pero también dice que se mantienen 50-50. Vamos, muy bien. Ya, vamos con la última diapositiva. Señorita Mariela, por favor. Mariela. ¿O quién dijo yo? En la música sobresalen el amafino, el pasillo, el vals,
Sus poemas evocan el amor al odio acompañados por la música. Su idioma es el castellano y su religión, la católica. Pueblo Montubio del Ecuador. Un personaje histórico que representa al pueblo Montubio es Eloy Alfaro. Fueron montubios quienes integraron su ejército llamado Montonera. El reconocimiento del pueblo Montubio data del año 2001. Ya, muy bien. Entonces, aquí también está destacando algunos ritmos, ¿no es cierto? En cuanto a la música, vamos del amor fino, el pasillo, el vals. También se destaca en su cultura los poemas, la música, el idioma que ya sabemos es el castellano, su religión católica, ¿no es cierto? Y también nos dice aquí que hay un personaje que se destaca que es Eloy Alfaro, ¿no es cierto? Ya, asimismo, cuando hablamos del mestizaje, hablamos de un personaje. ¿Quién era este personaje? Del mestizo. Ajá. ¿Quién? Espejo. Nadie se acuerda, ¿no es cierto? Eugenio Espejo, dije. Eugenio Espejo, muy bien. Eugenio Espejo se destacó cuando hablamos de lo mestizo y ahora hablamos del Montubio, se destacó Eloy Alfaro, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, eso sería todo, chicos. La actividad yo pienso que ya está enviada, ¿no es cierto?, con el docente. Y nos vemos la siguiente clase. Sí está tomada la asistencia, ¿no, Jonathan? Sí. Una pregunta, dicen, ¿la actividad hay que hacerla en el cuaderno o en el libro? En el cuaderno. No hay que llenar nada en el libro, Liz. No, en el libro no tienen que llenar, chicos, en el cuaderno. Ah, ya, Liz. Luego les vayan a pedir y después están ahí. Libros Y dice, dañados. nos conectamos a la otra. Sí, por favor, a las 2 la siguiente clase. A las 2 la siguiente clase, ya les había dicho, ¿no? Ah, ya, Liz. Chao, chicos. Ya, Liz. Muy bien.